Prepárate para desentrañar los secretos más oscuros del rey Felipe II. De la Inquisición a su agonía, te revelaremos la verdadera historia detrás de su reinado. ¿Qué precio pagó por el poder? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bien, ya sabes que estamos hablando de Felipe II, ¿verdad? Un rey que gobernó España durante casi 42 años, dejando una huella imborrable, aunque no siempre positiva. Su reinado coincidió con la cúspide del poderío español, pero también con el comienzo de una lenta decadencia. Piensa en la inmensa extensión del imperio, desde América hasta las Filipinas, un imperio en el que nunca se ponía el sol. ¿Pero a qué precio? Su personalidad era tan compleja como su imperio. Era un hombre profundamente religioso, obsesionado con la pureza de la fe católica, lo que lo llevó a apoyar fuertemente la Inquisición. Imagina, un monarca que veía la herejía como una amenaza existencial para su reino. Y esa paranoia, esa búsqueda incesante de la ortodoxia, influyó en cada decisión, en cada política, en cada aspecto de su largo reinado. Era un hombre que trabajaba incansablemente, obsesionado con el detalle, pero también profundamente desconfiado y solitario. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen del monarca severo y piadoso? A lo largo de este vídeo vamos a explorar las sombras de su reinado, las guerras interminables, los enormes gastos de la corona, las tensiones internas dentro del imperio y la creciente desconfianza de sus súbditos. Veremos cómo su rígido y conservador gobierno, a pesar de su aparente éxito inicial, sentó las bases para el declive de la potencia española. Prepárate para descubrir un Felipe II mucho más humano, mucho más complejo de lo que podrías imaginar. Pues bien, tu viaje a la vida de Felipe II comienza con su infancia. Imagina un niño, heredero al trono de una potencia mundial, criado en la corte española, rodeado de lujo y protocolo, pero también de la enorme presión de su destino. Su educación fue rigurosa, enfocada en la teología, el latín y por supuesto las artes de la guerra y la política. Desde pequeño se le inculcó la idea del servicio a Dios y a la monarquía, un peso considerable para unos hombros tan jóvenes. Sus primeros años estuvieron marcados por la influencia de su madre, Isabel de Portugal, una mujer profundamente religiosa que le transmitió su devoción católica. Pero la muerte temprana de su madre lo marcó profundamente, dejando una huella en su personalidad y en su visión del mundo. Piensa en el peso de la corona, la responsabilidad que recaía sobre él, incluso antes de alcanzar la mayoría de edad. Ya desde niño, la política se convirtió en su patio de juegos, un juego mortal donde las apuestas eran altas. La herencia que recibió fue inmensa, un imperio global que abarcaba desde América hasta las Filipinas, pero también heredó los problemas, guerras, revueltas y una economía que, aunque floreciente, ya mostraba signos de fragilidad. Imagina la complejidad de gobernar un territorio tan vasto, con culturas tan diversas y la presión de mantener el poder en un mundo en constante cambio. Un desafío para cualquier rey, pero particularmente arduo para un joven como él. Pero volvamos a Felipe. Su primer matrimonio con la princesa María Manuela de Portugal fue una unión política, un sello de la ambición imperial de su padre, Carlos V. Imagina a un joven Felipe, quizás algo reacio, uniéndose a María Manuela en un fastuoso enlace, un evento que sellaba una alianza crucial, pero que en realidad ocultaba muchos intereses de poder. Aunque la historia nos cuenta de un matrimonio arreglado, hay indicios de un afecto genuino entre ambos. Se dice que Felipe, a pesar de su carácter reservado, sentía un cariño sincero por María Manuela. Piensa en las cartas, quizás llenas de palabras reservadas pero con un trasfondo de afecto real, un vistazo a la intimidad de una relación marcada por la política. Sin embargo, la felicidad fue efímera. María Manuela, una joven frágil, enfermó gravemente poco después de la boda. Recuerda una corte española llena de preocupación, la angustia latente en el rostro de Felipe mientras la salud de su esposa se deterioraba rápidamente, un presagio de la tragedia que estaba por venir. Un final que marcaría para siempre la vida del futuro rey. Quedaste ahí pensando en ese joven Felipe, ¿verdad?
Pues bien, ese joven se convirtió en el rey de un imperio que abarcaba desde las Américas hasta las Filipinas, un vasto territorio bañado por el sol y regado con la sangre y el sudor de miles. Imagina la extensión, plata y oro fluyendo desde el Nuevo Mundo, llenando las arcas reales, mientras que en el otro extremo del mundo tus barcos surcaban las rutas marítimas, estableciendo contacto con lejanas culturas. Un poderío sin igual, ¿no crees? El siglo XVI fue el cenit del poder español. Tú, como testigo de la época, podrías haber visto las flotas cargadas de riquezas llegar a Sevilla, un constante flujo de metales preciosos que alimentaban la economía y el poder de la monarquía. Recuerda las conquistas en América, la expansión por el Mediterráneo, la influencia en Europa, todo bajo el yugo de la corona española. Un imperio que proyectó su sombra sobre el mundo conocido, imponiendo su ley y su cultura. Ese control global se extendía más allá de la simple conquista militar. Piensa en la influencia religiosa, la imposición del catolicismo como la fe oficial en vastos territorios, la expansión del idioma español, la difusión de la cultura española, un legado que perdura hasta nuestros días. Un imperio construido sobre la ambición, la fe y la fuerza militar, sin duda alguna, un periodo de gran poderío para España. Pero el esplendor del imperio tenía una cara oscura, ¿verdad? Hablamos de la Inquisición española, una institución que durante el reinado de Felipe II se convirtió en un instrumento fundamental para mantener el control social. Imagina la presión, la sospecha constante de herejía, la delación anónima, el miedo que se metía en el corazón de cada súbdito. La fe, sí, pero también el terror, era el motor de este sistema. La Inquisición no solo perseguía a los judíos conversos o a los protestantes, también se encargaba de controlar las ideas y las prácticas religiosas. Incluso las más mínimas desviaciones de la ortodoxia católica podían ser consideradas herejía. Piensa en el poder que esto representaba, la capacidad de silenciar cualquier voz disidente, de imponer una uniformidad religiosa a través del miedo. El rey Felipe II, un hombre profundamente religioso, apoyó firmemente a la Inquisición. Para él era esencial mantener la unidad religiosa del imperio, y la Inquisición era la herramienta perfecta para lograrlo. Era una forma de controlar no solo la fe, sino también la moral y las costumbres de la población. ¿Te imaginas vivir bajo esa constante vigilancia? Y así, la Contrarreforma se convirtió en una pieza clave del reinado de Felipe II. Tú verás cómo, ante el avance del protestantismo, España se erigió como el baluarte de la fe católica. Imagina la presión, la necesidad de defender la ortodoxia a cualquier precio. Fue una lucha encarnizada, una batalla ideológica que se libró en los campos de batalla, pero también en las mentes y los corazones de los súbditos. La Inquisición, como ya hemos visto, jugó un papel crucial en esta lucha, pero la Contrarreforma fue mucho más que represión. Se impulsó la educación religiosa, la creación de seminarios para formar un clero más capacitado y comprometido. Se promovió una renovación espiritual, un fervor religioso que buscaba contrarrestar la influencia de las nuevas doctrinas protestantes. Piensa en el esfuerzo por fortalecer la Iglesia desde dentro. La expansión misionera también fue fundamental. España, con su imperio en auge, envió misioneros a América, Asia y África para difundir el catolicismo y contrarrestar la influencia protestante en nuevos territorios. Imagina a estos valientes hombres y mujeres llevando la palabra de Dios a tierras lejanas, enfrentándose a culturas diferentes y a peligros inimaginables, todo ello en nombre de la Contrarreforma. Pero la fe católica, tan fervientemente defendida, no bastó para sofocar todas las llamas. Recuerda que Felipe II heredó un conflicto en Flandes, un territorio rico y estratégico, pero también un hervidero de tensiones religiosas y políticas. Allí, los Países Bajos, bajo su dominio, se rebelaron contra el peso de los impuestos y la imposición de la fe católica. Imagina el escenario.
Ciudades amuralladas, campesinos con sus herramientas, soldados españoles marchando, el inicio de un conflicto devastador. La guerra de Flandes se prolongó durante décadas, un baño de sangre que dejó una profunda huella en ambos bandos. Tú verás cómo la estrategia de Felipe II, basada en la represión y la imposición de la autoridad española, solo consiguió radicalizar a los rebeldes, alimentando el fuego de la insurrección. Piensa en las batallas campales, los asedios prolongados, el hambre y las enfermedades que diezmaron a las tropas. Las consecuencias fueron devastadoras. Décadas de guerra empobrecieron a España, agotando sus recursos humanos y económicos. La rebelión flamenca, aunque finalmente sofocada, marcó un punto de inflexión en la historia de Europa, debilitando el poderío español y abriendo paso a nuevas dinámicas políticas. Para ti, ¿cuál fue el mayor error estratégico de Felipe II en Flandes? La excesiva represión, la falta de diplomacia, pero la guerra en Flandes no era el único frente. Mientras tus tropas luchaban en tierra firme, una amenaza aún mayor se cernía sobre el Mediterráneo, el Imperio Otomano. Su flota, poderosa e implacable, amenazaba las costas cristianas y el comercio vital. Felipe II, consciente del peligro, decidió actuar. Preparó una gran armada, una coalición cristiana que se enfrentaría a los turcos en una batalla decisiva. La batalla de Lepanto, en 1571, fue un choque titánico. Imagina la escena, cientos de barcos chocando en el mar, el estruendo de los cañones, el grito de los hombres, la sangre derramada. Fue una lucha encarnizada por el control del Mediterráneo, una lucha entre dos mundos, entre la cristiandad y el Islam. Para ti, para Europa, era una batalla crucial. Contra todo pronóstico, la flota cristiana, liderada por Don Juan de Austria, obtuvo una victoria aplastante. La flota otomana, orgullo del imperio, fue destrozada. Fue una victoria decisiva para la cristiandad, una victoria que frenó el avance del imperio otomano en el Mediterráneo y que fortaleció el poder de España en Europa. Una victoria que, aunque efímera, te permitió respirar un poco. Pero la victoria en Lepanto no solucionó todos los problemas de Felipe II. Mientras celebrabas el triunfo naval, en el norte, las Provincias Unidas de los Países Bajos ardían en una rebelión que amenazaba con desgarrar el imperio. Liderados por Guillermo de Orange, los rebeldes, cansados de la opresión española y de la imposición religiosa, se alzaron en armas. Era el inicio de una larga y sangrienta guerra que marcaría para siempre la historia de Europa. La rebelión no fue una simple insurrección, fue una lucha por la independencia, por la libertad religiosa y por el derecho a autogobernarse. Tú, Felipe II, te enfrentabas a un enemigo formidable, no solo por su capacidad militar, sino por su firme convicción en su causa. La guerra se extendió por décadas, consumiendo recursos y debilitando considerablemente el poderío español. El conflicto, a pesar del esfuerzo y la determinación de tus ejércitos, se volvió una sangría para la corona española. El coste económico de la guerra fue inmenso, agotando las arcas reales y debilitando la economía del imperio. La larga lucha también provocó una profunda división interna en España, generando tensiones políticas que perdurarían por generaciones. La rebelión de las Provincias Unidas no solo dio nacimiento a Holanda, sino que marcó el inicio del declive del poderío español. Así que, mientras luchabas contra los rebeldes holandeses, tu imperio, aparentemente glorioso, se tambaleaba. Las arcas reales estaban vacías. Piensa en ello, la inmensa maquinaria del imperio, con sus ejércitos, sus flotas, sus burocracias, todo eso necesitaba dinero, muchísimo dinero. Y ese dinero simplemente no llegaba. Las guerras, claro, eran un agujero negro financiero. La larga lucha contra los otomanos, la rebelión en los Países Bajos, cada batalla, cada campaña, era una sangría para la economía. No solo el coste de los soldados y las armas, sino también el mantenimiento de la flota, las provisiones, una ruina constante. Pero no solo las guerras te dejaban en la ruina. La administración del imperio era un monstruo voraz. La compleja red de funcionarios, nobles y administradores, todos necesitaban ser pagados.
Las intendencias, la recaudación de impuestos, todo era increíblemente costoso y a menudo ineficiente. Imagina la cantidad de corrupción que se escondía tras esa opulencia, y así te encontrabas en medio de una compleja red de alianzas y enemistades. Francia, tu eterno rival, siempre acechando. Los ingleses, a veces aliados, a veces enemigos, dependiendo de las conveniencias. La lucha contra los protestantes en los Países Bajos te obligaba a tejer alianzas con otros estados católicos, pero esas mismas alianzas te comprometían en conflictos que drenaban tu tesoro y tu ejército. Tu política matrimonial, aunque aparentemente exitosa en algunos momentos, también te trajo problemas. Casar a tus hijas con poderosos príncipes europeos era una estrategia para consolidar alianzas, pero estas uniones a menudo se veían envueltas en intrigas y conflictos de poder que te afectaban directamente. Recuerda la presión constante de mantener la paz en Europa, un equilibrio delicado que se rompía con facilidad. El Papa, tu aliado natural en la lucha contra el protestantismo, a veces se convertía en una fuente de tensiones. Necesitabas su apoyo, pero también tenías que lidiar con sus propias ambiciones políticas. El Imperio Otomano, con su poderío naval, era una amenaza constante que te obligaba a mantener una vigilancia constante en el Mediterráneo y a buscar acuerdos con otras potencias para contrarrestarlo. Un juego de ajedrez internacional, donde cada movimiento tenía consecuencias de gran alcance. Pero la guerra no era solo un asunto exterior, ¿verdad? Tu reinado, Felipe II, se caracterizó por una férrea política interior. Imagínate, controlar un imperio tan vasto requería una administración eficiente y un sistema de espionaje eficaz. Desde el Consejo de Estado, la maquinaria del gobierno giraba, decidiendo sobre impuestos, nombramientos y, sobre todo, manteniendo la unidad de la corona. Tu sistema de gobierno se basaba en la centralización del poder. Los corregidores, tus ojos y oídos en las provincias, vigilaban de cerca la lealtad y la recaudación de impuestos. Ningún rincón del reino escapaba a tu control. Y cada decisión, desde la construcción de un puente hasta la designación de un obispo, pasaba por tu mesa o la de tus consejeros más allegados. Era un sistema eficiente, pero también implacable. La Inquisición, esa institución tan temida, era una herramienta fundamental en tu estrategia de control. No solo perseguía la herejía religiosa, sino que también actuaba como un eficaz instrumento de represión política. Cualquier disidencia, cualquier murmullo contra tu autoridad, era rápidamente sofocado. El miedo, tu aliado más eficaz en la consolidación del poder. Pero volvamos a la corte, ¿recuerdas? Imagina el Palacio Real de Madrid, un hervidero de actividad artística. Tú, como monarca, no solo gobernabas un imperio, sino que también eras un mecenas fundamental. El arte florecía a tu alrededor, financiado por tu inmensa riqueza y reflejando el poderío de tu corona. Pintores como el Greco, con sus figuras alargadas y expresivas, encontraban en ti un gran apoyo. Sus obras, llenas de simbolismo religioso y una paleta de colores intensos, decoraban palacios y monasterios. Él, junto a otros artistas, contribuyó a la creación de un estilo único, un reflejo de tu época y de tu personalidad. La literatura tampoco se quedó atrás. Autores como Miguel de Cervantes, aunque no directamente bajo tu patrocinio, fueron parte del ambiente cultural que tú fomentaste. Su obra maestra, El Quijote, aunque publicada tras tu muerte, refleja la complejidad de la sociedad española de tu tiempo. Piensa en la influencia de tu reinado en la narrativa, en la forma en que se percibía el poder y la religión. Pero la joya de la corona, el símbolo de tu poder y tu profunda fe, es el Escorial. Imagínatelo, un gigantesco complejo, mitad monasterio, mitad palacio real, erigido en la ladera de una montaña. Piensa en la ambición de su diseño, en la monumentalidad de sus proporciones, un reflejo de tu propia grandeza, pero también de tu profunda religiosidad, una respuesta a la victoria sobre los franceses en San Quintín. Su construcción, una obra titánica que duró décadas, te consumió tiempo y recursos, pero el resultado fue un testimonio inigualable de tu reinado.
Observa la austeridad de su arquitectura exterior, contrastando con la opulencia de su interior. Cada detalle, desde la piedra hasta los elaborados frescos, está cargado de simbolismo, un reflejo de tu visión del mundo, una fusión de poder terrenal y espiritual. El Escorial no es solo un edificio, es un microcosmos de tu reino, un reflejo de tu personalidad compleja. La basílica, grandiosa y majestuosa, alberga tu panteón real, un lugar de descanso eterno para ti y tus sucesores. Es un lugar donde la fe y el poder se entrelazan, un testamento de tu legado, un símbolo perdurable de la España de la época dorada. Pero el Escorial no solo era símbolo de poder religioso, también era la escuela de tu futuro rey, Carlos. Desde pequeño lo prepararon para la ingente tarea que le esperaba, gobernar el vasto imperio español. Imagínate al joven príncipe rodeado de tutores, estudiando historia, política y estrategia militar, aprendiendo a ser un rey, a lidiar con la presión de una corona que pesaba más que montañas. La sucesión era un asunto delicado. Tú, Felipe II, eras un rey obsesionado con el control, y la educación de Carlos reflejaba eso, una formación rigurosa, casi asfixiante, para que heredara un imperio en plena expansión, pero también en plena crisis. Las guerras costaban dinero, los territorios estaban lejos, y los rebeldes siempre presentes. Piensa en los retos que Carlos enfrentaría: mantener la unidad de un imperio fragmentado, lidiar con las potencias enemigas y, sobre todo, con la propia administración de un Estado tan complejo. La herencia que le dejabas era pesada, un legado de gloria y sombras, de conquistas y conflictos. ¿Estaba preparado para ello? Esa era la gran pregunta. Pero la grandeza del imperio tenía un precio. Tú ya sabes que Carlos, tu futuro rey, heredó una salud delicada. Y su padre Felipe II no se quedó atrás. Desde joven sufría de gota, una enfermedad que le provocaba intensos dolores y deformaciones en las articulaciones. Imagina el peso de la corona, la presión constante de gobernar un imperio tan vasto, con ese dolor constante carcomiendo su cuerpo. Con el paso de los años, su salud empeoró, la gota se agravó, limitando severamente su movilidad. Las largas jornadas de trabajo, la responsabilidad inmensa sobre sus hombros y la constante angustia por el imperio minaron aún más su salud física y mental. Debió depender cada vez más de sus consejeros, influyendo esto en las decisiones políticas. La diabetes también se sumó a sus males. Piensa en la dificultad de gobernar un imperio tan extenso con tales dolencias. Su debilidad física se tradujo en una disminución de su actividad política, obligándolo a delegar más responsabilidades. Esto a veces llevó a decisiones tomadas por otros, sin su plena supervisión y juicio. Así que, imagínate, Felipe II ya mayor, con la gota torturándolo, el peso de un imperio inmenso sobre sus hombros. Sus decisiones, antes tan firmes, ahora se veían afectadas por el dolor y la creciente debilidad. La administración del reino se le hacía cada vez más cuesta arriba y la carga de la corona empezaba a pesarle más que nunca. ¿Cómo gobernar un imperio tan vasto con un cuerpo que te fallaba? Recuerda sus innumerables guerras, las batallas libradas, los tratados firmados. Ahora, el cansancio se apoderaba de él y las decisiones políticas se volvían más difíciles. Tenía que lidiar con rebeliones, intrigas cortesanas y la presión constante de sus consejeros. Pero su cuerpo le decía que ya no podía aguantar el ritmo. Sus últimos años fueron una lucha contra el tiempo y su propia salud. En lo personal, su vida también sufrió un cambio radical. La muerte de algunos de sus seres queridos, la soledad en el palacio, todo esto contribuyó a su decadencia física y mental. Las decisiones personales, antes marcadas por la razón de Estado, ahora se veían teñidas de melancolía y resignación. Se refugiaba cada vez más en la religión, buscando consuelo en la fe. Su fe, sin embargo, no mitigaba el sufrimiento físico ni la amargura de sus últimos años. Y así llegó el final. Septiembre de 1598, el Escorial, el silencio pesado de la muerte se cernía sobre el rey. Tú ya sabes lo que pasaba. La gota,
la artritis, la inmensa carga del imperio, todo confluía en un declive inexorable. Sus últimos días fueron una agonía lenta, un lento apagarse de la llama de un hombre que había gobernado durante casi 42 años. Imagínate la escena, el monarca debilitado, rodeado de sus allegados, esperando el fin. Su muerte, aunque esperada, sacudió a Europa. Recuerda que Felipe II era el rey más poderoso del mundo, el artífice de una España que dominaba mares y continentes. Su fallecimiento marcó el fin de una era, el ocaso de la hegemonía española. Aunque su hijo, Felipe III, heredó el trono, la energía y la determinación de su padre se desvanecieron con él. La muerte de Felipe II dejó un vacío de poder que se sintió en todos los rincones del imperio. Las consecuencias de su muerte fueron inmediatas y de largo alcance. La sucesión al trono, aunque aparentemente tranquila, abrió un periodo de incertidumbre. El imperio español, ya con problemas económicos y políticos, empezó a mostrar sus grietas. La muerte de Felipe II no fue solo el fin de un reinado, sino el inicio de una transformación profunda en la política europea. Para ti, ¿qué fue lo más significativo de la muerte de este monarca? Pero, ¿cuál fue su verdadero legado? Tú te preguntarás eso, ¿verdad? Su reinado, largo y complejo, dejó una España poderosa, sí, pero también agotada. Piensa en la enorme extensión del imperio, los conflictos constantes en Flandes, las guerras con Inglaterra, un peso inmenso que dejó a la corona al borde del colapso económico. Y eso, créeme, tuvo consecuencias a largo plazo. En Europa, Felipe II fue una figura clave, un actor importante en las guerras de religión. Su intervención, aunque a veces con resultados contradictorios, marcó profundamente el equilibrio de poder. Su influencia se extendió, aunque no siempre de forma benéfica, por Italia, los Países Bajos y por supuesto América. Recuerda que su reinado coincidió con la expansión del imperio en el Nuevo Mundo, aunque con los costes que conlleva. Su política, basada en la defensa del catolicismo y el absolutismo, dejó una huella imborrable en España. El fortalecimiento de la Inquisición, aunque controvertida, fue una pieza clave de su gobierno. Piensa en el impacto cultural y artístico de su época, la llamada Edad de Oro española, un esplendor que, sin embargo, ocultaba las sombras de una sociedad profundamente jerarquizada y desigual. Él mismo era un producto de ese sistema. Así que, ¿qué te queda después de ver la vida de Felipe II? Un rey que te muestra dos caras de la misma moneda. Por un lado, la grandeza de un imperio que dominó mares y continentes, pero por otro, un hombre consumido por la religiosidad, la melancolía y la constante lucha por mantener un poder que al final lo consumió a él también. Piensa en la presión, el peso de una corona que te obliga a tomar decisiones que marcarán el destino de millones. Su legado es complejo, ¿verdad? Un imperio vasto, sí, pero a un precio altísimo. Piensa en las guerras interminables, las tensiones religiosas, la Inquisición. Todo eso dejó una marca profunda en España, una huella que se extiende hasta nuestros días. No fue un reinado fácil, ni para él ni para su pueblo. Fueron años de sacrificios, de luchas, de sombras alargadas que se proyectan sobre la historia. Al final, Felipe II nos deja una lección. El poder, incluso el más absoluto, tiene un precio. Y ese precio, a menudo, se paga con la propia felicidad, con la paz interior. Su vida, tan larga y tan llena de acontecimientos, sirve como un recordatorio de que la grandeza no siempre es sinónimo de paz, ni la riqueza de bienestar. Reflexiona sobre eso tú. Espero que hayas disfrutado de este viaje a la vida de Felipe II. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.